tardes a todos de nuevo. Vamos a continuar con la jornada de debate que hemos iniciado por la mañana y a continuación vamos a dar paso a uno de los miembros de la plataforma en defensa de FEBE. Es César Prieto, nacido en Madrid en 1993, de familia leonesa y afincado actualmente en el Alto del Torío. Diplomado en periodismo por la Universidad de Niza, graduado en matemáticas e informática y máster en epistemología e historia de la ciencia de la técnica por la Universidad de Burdeos. Ha participado activamente en la lucha de la plataforma en defensa del tren que recorría en su infancia para ir a recorrer nuestra montaña. Concretamente, ha organizado y formado parte de los más de 20 encuentros que ha tenido la plataforma, lo cual le permite hacer una síntesis política que ahora mismo nos expone. Gracias, Consuelo. Buenas tardes a todos. Entonces, es notorio que la cuestión que nos ocupa hoy es puramente política. Y sin embargo, nos ha parecido importante organizar una jornada que, además de política, fuese técnica, para, en una enésima prueba de buena fe, demostrar que los argumentos jurídicos o técnicos no son excusas válidas para la finalización de la integración de FEBE en León. El tren de FEBE se podría haber cerrado, como de hecho sucedió en los años 90. Aunque un tren como el nuestro no se pueda guiar por los mismos criterios de rentabilidad que un cercanías madrileño, tampoco puede suponer un coste inasumible para la administración. Pero el caso es, y seguramente con buen criterio, que se optó por su reapertura. Y aquello fue una decisión puramente política. Y habiéndose apostado por ello, es inadmisible que no se haga en condiciones mínimas en cuanto a calidad de servicio y a optimización de los tiempos de viaje. Cansados de oír a unos políticos tristes, sin sangre, de un pesimismo adormecedor, que repiten siempre que no pueden hacer nada, que no les contestan las llamadas o que no les leen los WhatsApps, desde la plataforma lanzamos una ronda de contactos con todos los políticos y representantes institucionales leoneses. La mayoría de los alcaldes de los pueblos de Cistierna, León, con el subdelegado del Gobierno, con el alcalde de León, el presidente de la Diputación, el delegado del Gobierno, la mayoría de los grupos de procuradores en Cortes de Castilla y León, el consejero Suárez Quiñones, el consejero de Movilidad de la Junta, los diputados Andrea Fernández y Javier Alfonso Cendón del PSOE, diputados por León, con la diputada Silvia Franco, diputada del PP, con el senador socialista por León y con el director de Relaciones Institucionales de Renfe. Además de ello, en un afán de llegar al conjunto de la sociedad civil leonesa, mantuvimos contactos con las organizaciones empresariales, los sindicatos, los colegios profesionales, la universidad, decenas de asociaciones, periodistas, escritores, cineastas, historiadores, y plasmamos ese consenso absoluto por el retorno del tren a la estación de FEBE en el manifiesto que leyó en Madrid Juan Pedro Aparicio en la manifestación que organizamos frente al Ministerio de Transportes. Porque sí, además de reunirnos con políticos, en los 10 meses de existencia que lleva la plataforma, hemos organizado 2 manifestaciones multitudinarias en León y una en Madrid. De esas reuniones con los políticos salieron mociones votadas por unanimidad en ayuntamientos y en la Diputación. También una proposición no de ley votada por todos los partidos políticos en las Cortes de Castilla y León y presentada nuestra propuesta por la OPL. Una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que tardará en ser tramitada y una moción en el Senado presentada por el Grupo Popular que salió adelante. Lo primero que hay que decir al hablar de los políticos leoneses es que político es un término demasiado genérico para que sea significante. No es lo mismo la UPL que el PSOE y el PP, y no es lo mismo el alcalde de Matallana que el secretario provincial de organización del PSOE, miembro, hasta hace 2 días, de la ejecutiva de su partido y mano derecha del poderosísimo Santos Cerdán. Pero hay que decir que al hacer balance de todas estas reuniones, a las que acudíamos con el propósito de enterarnos de algo, nosotros, que somos legos en reglamentos tranviarios y en fabricación de trenes tranvías, nos damos cuenta de que han servido para poco. Nadie sabe nada y a todo el mundo le entristece mucho la situación. Sin duda, hay un ruido de fondo que empezó con las declaraciones del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y que se confirmó cuando el senador socialista por León, Salvador Vidal, decidió salirse de la unanimidad que hasta ahora acompañaba todas las votaciones en torno
en todas las instituciones y presentar una moción alternativa llamando a iniciar un diálogo. Esto fue hace 2 meses. Después de 14 años prometiendo que la culminación de la integración era siempre inminente, ahora resulta que hay que iniciar un diálogo para saber si es pertinente o no dicha integración. Es decir, que se medio adivina que la decisión está tomada en el Ministerio y es el abandono definitivo del proyecto. Evidentemente, si hubiésemos conseguido hablar con el único interlocutor válido en este asunto, que es el Ministerio de Transportes, o que estos cumpliesen con sus obligaciones legales en materia de transparencia, lo podríamos confirmar. Igual que hemos dicho que no todos los políticos son iguales, hay que decir que no hay nada más inoperante en la política que echar la culpa a los políticos y quedarse con los brazos cruzados. El ímpetu que mueve a esta plataforma es lo contrario de los grupos de WhatsApp donde la crítica es atronadora y la acción inexistente, es lo contrario de las interminables conversaciones de barra de bar. Hay que buscar la eficacia y sacar provecho de las numerosas posibilidades que ofrece la acción política fuera de las instituciones, pero también la acción política institucional, la exposición mediática de la que disponemos y, por supuesto, el derecho. Los relatos escuchados esta mañana son importantes para saber de dónde venimos. Hasta 2011 el tren llegaba perfectamente hasta la estación de Matallana, pero también es verdad que cortaba el norte de la ciudad en dos y que precisamente el norte de León ha sido la zona de expansión de la ciudad en los últimos 10 años. No es objetivo de esta plataforma saber si la integración de FEVE en León fue una buena o una mala idea, pero no fue nada que no se estuviese haciendo en todas las ciudades de España. Es atribuir a los políticos más capacidades de las que tienen el creer que sus ideas surgen de su propia iniciativa y no del amoldarse a lo que ocurre a su alrededor. Y parece descabellado pensar que después de 14 años y de decenas de millones de euros invertidos se pueda volver a una situación que vuelva a separar la ciudad en dos. Existe el relato extendido que la integración de FEVE fue una chapuza política, y a la vista de los hechos lo es, puesto que 14 años después aún no se ha concretado. Pero centrar la culpabilidad del relato y el odio hacia una persona como Ángel Villalba, entre otros, que no ocupa hoy ningún cargo de poder y que está alejado de la vida política leonesa, es lo más inoperante que pueda haber. Y sin duda, este relato es mantenido por quienes no quieren buscar a los culpables actuales, por ejemplo, quienes están en el poder y al mando del Ministerio de Transportes desde hace 7 años. El alcalde de León, que parece ver más factible la autonomía leonesa que un tren circule por 2 kilómetros de vía de tren, también es objeto de una crítica despiadada. Y debemos agradecer que sus declaraciones, donde tanteaba ante la opinión pública el corredor verde propuesto por Santano, dieron lugar al nacimiento de esta plataforma. El Ayuntamiento de León podría hacer más de lo que hace. Es indudable y lo hablaremos más tarde. Pero también es indudable que el alcalde de la ciudad, que ocupa el puesto 54 en la lista de los municipios más poblados de España, tiene un peso muy relativo en uno de los ministerios con mayor presupuesto del país. Sin embargo, quien de verdad tiene una responsabilidad directa en este asunto es Javier Alfonso Cendón, que aunque no sea la persona más visible en los medios de comunicación, es quien manda en el PSOE de León y una persona que ha tenido cierta relevancia a nivel nacional hasta la caída reciente de su mentor, Santos Cerdán. Hace poco resumía a este personaje en una entrevista que nos realizó Alfonso en la Nueva Crónica de esta manera: no se ha peleado lo suficiente para la integración de FEVE desde ninguno de los estamentos, los alcaldes de los pueblos, la ciudadanía y quien sea. Pero es difícil pelear cuando tu jefe está diciendo desde arriba que hay unos trenes que están ya encargados. ¿Cómo vas a pelear tú si te están diciendo que los trenes se están retrasando porque la empresa a la que le han encargado ha tenido unos problemas pero que ya van a llegar? Cuando se descubrió que todo era un embuste y que nunca se habían encargado esos trenes. También es relevante el hecho de que Cendón se jactase en la reunión que mantuvimos con él en el Congreso de los Diputados de ser la persona que más reuniones había tenido por este asunto. Si eres la persona que más reuniones ha tenido por este asunto en 7 años y no se ha hecho nada, a lo mejor eres un poco inútil, o a lo mejor en una empresa privada ya estarías en la calle, o a lo mejor nunca has tenido la intención de solucionarlo. Y esto no quita que en los 7 años anteriores al actual gobierno haya muchos otros responsables. Cendón nunca respondió a esta plataforma en los numerosos escritos que le dirigimos, incluso desde el propio registro físico del Congreso de los Diputados.
algo que sí hicieron prácticamente todos los políticos a los que nos dirigimos. Fue cuando se enteró que su compañera diputada por León y compañera de partido, Andrea Fernández, sí que nos iba a recibir, 10 minutos antes de dicha reunión, que movió cielo y tierra para conseguir nuestro teléfono y que nos esperó a la salida de esa reunión para llevarnos a su despacho. Para él lo importante era la foto que él mismo mandó a los medios y el no perder protagonismo en este asunto. De aquella reunión no es fácil sacar algo en claro. Lo que salió en titulares fue lo del bus eléctrico, que a nosotros desde la plataforma nos parece una tomadura de pelo, pero habiendo pasado ya casi 6 meses desde aquella reunión, es irrebatible que esa solución transitoria, si no hubiese sido un enésimo embuste, ya se podría haber implementado. El problema de fondo con Zendón es que los diputados nacionales por León se deben a su partido y no a sus electores. Si Zendón o Andrea Fernández quieren volver a ser elegidos, lo importante para ellos es que su partido les vuelva a poner en las listas y no la valoración que de ellos y de su gestión hagan los electores, que votarán en clave nacional, desconociendo muchas veces hasta el nombre de quien están votando. Pero para el caso que nos afecta, y para encontrar por fin una solución política a este asunto, es evidente que hay que poner el foco en la única persona que tiene un poder de decisión en este asunto. Una presión constante para que la gente sepa que este tipo de personas ascienden en su partido precisamente porque nunca piden nada para sus administrados. Ascienden por su docilidad hacia el poder que les encumbra. Y resulta también evidente que dicho foco, en caso de cambio de gobierno, se tendrá que poner seguramente en la persona de Esther Muñoz, que ha sido hasta hace poco la máxima dirigente de su partido en León y que también ocupa un cargo de relevancia a nivel nacional. Después de casi 50 años, muchos creemos que es la hora de juzgar el modelo autonómico y determinar si fue un acierto o un error para la gestión de las políticas públicas en España. Pero muchos pensamos que a nivel nacional, la comunidad autónoma que menos sentido tiene y a la que más le cuesta funcionar como una unidad es a Castilla y León. Es notorio que León, en su política interna, se piensa como una unidad política, cuando la realidad es que es una de las 9 subunidades de una unidad política. Pobre tierra leonesa que en un momento tan determinante como la transición española no supo inventarse una identidad por tener ya una propia y milenaria. Y es evidente que León es uno de los lugares de España con mayor malestar por el modelo territorial, que se traduce en el auge actual de 2 fuerzas que suponen una enmienda a ese modelo. Una enmienda parcial, que es la de UPL, a quienes las encuestas dan incluso un diputado en Madrid, y una enmienda total, que es la de Vox, que también se llevaría un diputado en Madrid, ambos en detrimento del PP y del PSOE. En lo que nos atañe, esta crisis territorial no facilita la solución de conflictos como el de Feve. En principio, la Junta de Castilla y León no tiene ni responsabilidad ni competencia aquí. La línea León-Bilbao, tanto en su servicio de cercanías hasta Guardo como de media distancia hasta Bilbao, son una competencia directa de Renfe y Adif. Y la integración de Feve en León es un acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de la capital y el propio Ministerio. Sin embargo, el modelo de integración de Feve alicantino, por ejemplo, del que ya se ha hablado y se va a seguir hablando, fue un éxito de traspaso y gestión autonómica, parece ser. En el modelo gaditano, el Ministerio también tuvo un papel importante, aunque la gestión actual se realice entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Por tanto, la realidad de los hechos nos hace pensar que la Junta de Castilla y León no puede seguir manteniéndose al margen de este asunto y que su labor tiene que ir más allá del simple traslado del malestar en las reuniones periódicas, que es a lo que se comprometió el consejero de Movilidad cuando nos reunimos con él. Ya comentó Mañueco que nadie había hablado con él de este tema. Nosotros hablamos con su jefe de gabinete y, por desgracia, aún hoy no hemos conseguido mantener una reunión presencial sobre este asunto. Y a lo mejor se está acercando el momento de solicitar formalmente a la Junta que solicite el traspaso de la competencia sobre la línea León-Bilbao que discurre sobre 3 de sus provincias, o por lo menos que emita un informe sobre esas posibilidades de traspaso. Y esa solicitud la podría hacer mucha gente, el Ayuntamiento de León, cualquier ayuntamiento, un grupo ciudadano. Pudiera ser incluso que la estrategia disimulada del Ministerio de Transportes sea precisamente pudrir la situación lo suficiente como para que ocurra esto y deshacerse del problema. Y evidentemente, si ocurre, y lo decía Eduardo antes, el quid de la cuestión será la cuantía de la transferencia de fondos que acompañaría o no a la de competencias.
Lo que es obvio es que como plataforma política que somos, no podemos desaprovechar el momento más importante que tiene la clase política, que son las elecciones autonómicas que se aproximan. Como se está viendo, todos estos meses solo han servido para realizar hipótesis, confirmar con un cierto grado de certeza distintas confabulaciones. Nos faltan datos para poder emitir un relato certero que nos permita realizar acciones eficaces. Y esa ausencia de documentación favorece, evidentemente, a una administración que incumple sistemáticamente. Y frente a los incumplimientos de la administración, tan solo la jurisdicción contenciosa administrativa, farragosa y lenta, puede obligarles a cumplir. Para empezar, esta plataforma tiene actualmente 3 peticiones realizadas al amparo de la Ley de Transparencia. En la primera solicitábamos que se comunique a esta parte los informes técnicos sobrantes en este Ministerio sobre el retorno de la circulación en dicho tramo y que se comunique a esta parte todos aquellos informes, resoluciones, acuerdos, circulares, instrucciones, memorias y expedientes de naturaleza administrativa o política directamente relacionadas con la solución que este Ministerio tiene para dicho tramo. Evidentemente el Ministerio denegó la solicitud, pero recientemente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es el órgano administrativo de recurso, nos dio la razón e insta al Ministerio a dar traslado de dichos expedientes. En la segunda, denegada y actualmente recurrida ante el mismo órgano, solicitamos información desglosada del gasto para Renfe en taxis y autobuses sustitutivos por incidencias en los trenes, escasez de conductores y otros motivos para la línea Guardo-Cistierna-León de cercanías para el año 2024, con el objetivo de hacernos una idea del desmesurado coste que nos supone a todos la mala gestión por parte del Ministerio de esta línea. En la tercera petición que tenemos, y la más reciente, que aún está en fase de tramitación tras pedir al Ministerio diferentes prórrogas, nos interesamos por el concreto incumplimiento del convenio marco para la integración del tren en León. Pedimos, por ejemplo, las actas de las reuniones de la Comisión de Seguimiento del convenio marco, los adendas que haya podido haber a dicho convenio, conocer si se han cumplido las diferentes fases por parte de ambas administraciones y saber si una administración reconoce incumplimientos por parte de la otra administración. Siempre y cuando el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es el órgano de recurso, resuelva en nuestro favor, llevaremos el incumplimiento ante la Sala Contencioso Administrativa de la Audiencia Nacional, que es la competente en este asunto. Eso significa meses o incluso años de espera simplemente para poder tener algo tan sencillo como información veraz. Pero será sin duda un hito importante el momento en que accedamos al expediente en cuestión. Otra vía de ataque consiste en ir a por el eslabón más débil de esa relación contractual creada por el convenio marco, que es el Ayuntamiento de León. ¿Que es la principal víctima de este fracaso? Sí, pero es una víctima bastante dócil que se revela poco frente al agravio. La misma solicitud de transparencia que realizamos al Ministerio de Transportes la hemos realizado ante el Ayuntamiento de León, que sin solicitar siquiera una prórroga ha contestado por un silencio administrativo denegatorio, por lo que la solicitud está actualmente recurrida ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León, que tiene 3 meses para pronunciarse. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de León, y no nosotros, deberían ser quienes estuviesen trabajando para reclamar por vía judicial, si fuera necesario, primero, la cuantificación de los numerosos perjuicios ocasionados a la ciudad de León por el incumplimiento del convenio marco. Segundo, la exigencia del cumplimiento de ese convenio marco, y eso es algo muy sencillo de hacer aplicando el artículo 29 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que dice: cuando la Administración, en virtud de un convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de 3 meses desde la fecha de la reclamación la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubieran llegado a un acuerdo con los interesados, estos pueden deducir recurso contencioso administrativo contra la inactividad de la Administración. Imagínense que esto se hubiera realizado hace ya 10 años.
Y tercer punto que tendrían que hacer los servicios jurídicos del Ayuntamiento de León es perseguir por vía administrativa o penal a cualquier funcionario que haya podido incumplir con alguna obligación recogida en el convenio marco. Y que no tenga duda el Ayuntamiento de León que si no actúa en defensa de sus intereses, nosotros usaremos cuanta herramienta legal exista para sustituirnos a él. Por ejemplo, el artículo 68 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. Y el Ayuntamiento de León tiene el derecho a que se finalice la integración de FEVE en su perímetro urbano. Dice la ley: cualquier vecino que se hallara en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir su ejercicio a la entidad interesada. Este requerimiento, del que se dará conocimiento a quienes pudieran resultar afectados por las correspondientes acciones, suspenderá el plazo para el ejercicio de las mismas por un término de 30 días hábiles. Si en el plazo de esos 30 días hábiles la entidad no acordara el ejercicio de las acciones solicitadas, los vecinos podrán ejercitar dicha acción en nombre e interés de la entidad local. Y de prosperar la acción, el actor tendrá derecho a ser reembolsada por la entidad de las costas procesales y a la indemnización de cuantos daños y perjuicios se le hubieran seguido. Dicho todo esto, sigo sin haber contestado a la pregunta que da título a esta ponencia: ¿para qué sirven los políticos leoneses? Y dejo a vuestro entendimiento el dar una respuesta. Toda esta ronda de contactos y las demás acciones emprendidas han servido de poco por ahora para avanzar en la resolución de este conflicto. Pero creo que sirven, y mucho, para dar con una serie de claves indispensables para comprender y solucionar los conflictos en general en León y seguramente en demás provincias con características demográficas similares a la nuestra. La FEVE no es solo FEVE y es un caso paradigmático entre otros muchísimos agravios que se cometen contra León. De lo caminado hasta el momento propongo una serie de postulados específicos para la FEVE y otros generales para León que sirven de resumen y conclusión de esta ponencia. Tesis particulares para la solución de FEVE. Primero, la necesidad de usar la ley de transparencia para obtener información veraz sobre lo que sucede con la integración de FEVE y no dejarse llevar por rumores, por comentarios que puedan hacer los políticos de muy escaso fundamento. Segundo, es indispensable usar eficazmente esa afición tan nuestra a designar culpables, básicamente señalando a culpables de verdad. En este caso, sin lugar a dudas, Javier Alfonso Zendón a nivel provincial y Óscar Puente a nivel nacional. Tercera, la necesidad de judicializar la inactividad de la Administración. No puede ser una excusa decir que no vamos a judicializar algo porque va a tardar 3 o 4 años en resolverse cuando llevamos ya 14 años esperando. Si se hubiese judicializado hace 10 años, estaría ya resuelto, habría habido recursos hasta en Bruselas si hubiese sido necesario. Cuarta, explorar la pista de la transferencia de competencias, evidentemente. Y quinta, y muy importante, que ya lo hemos hablado también esta mañana, la necesidad de traspasar el marco mediático leonés y que este consenso que hay de los medios por la FEVE en León, pues conseguir llegar a los medios nacionales de una forma u otra. Y luego, tesis generales para la acción política en León, en los numerosos conflictos y agravios que hay en la provincia. Primera, muy poca gente determinada puede realizar mucho más que mucha gente apesebrada y dividida. Aquello que se hace con pasión, en general da mejores resultados que lo que se hace con dinero. Segunda, trabajar por el interés general, como hacemos los miembros de esta plataforma, es trabajar también por nuestro interés particular. No existe nadie que no se beneficie de que salgan adelante proyectos como la integración de FEVE. El caínismo leonés no puede ser una excusa en la lucha por el interés general. Y tercera, la necesaria capacidad de resistencia y de paciencia, porque los procesos administrativos están pensados para desgastar. Y ya está. Si alguien tiene una pregunta, pues encantados de contestar. A lo que tú decías de la presión social, yo recuerdo en las Vascongadas que a muchos políticos, cuando tenían algún, me da igual,
inversiones, ¿qué pasa con FEBE? Estoy hablando en el caso concreto, o sea, que les cueste salir a la calle, que cada vez que salgan digan, joder, qué pesado. Eso crea. Yo creo que es algo que se tendría que hacer, evidentemente siempre de forma educada y No, respetuosa. siempre educada y respetuosa, por supuesto. Pero una persona, y en el caso por ejemplo de Zendón, es que mucha gente en León no sabe quién es Zendón, no sabe que es el jefe de todos los demás. Yo digo Zendón, que me da igual Zendón. Que Sí, bueno, pero es que es el que tenemos aquí, no... Sí, sí, pero siempre de forma educada, que Y pasa sí, con sí. FEBE, que pasa con San Marcos, para que les duela la cabeza, que Sí. les cueste salir a la calle. Los que hacen cosas no- Porque cobran de nuestros impuestos. Sí. Yo creo que es el name and shame que dicen en inglés, yo creo que es importante apoyarlo, aprobar, hacerlo aquí, ¿no? Sí. A ver, yo creo que sí que esta mañana estamos de acuerdo que los medios todos han tenido una respuesta positiva y lo han reflejado, pero los medios locales. Nunca nos ha cedido a los medios nacionales, ni yo no he visto noticias relevantes de nuestras manifestaciones, ni de nada relacionado con nuestro FEBE en los medios nacionales. Quizá los políticos solo actúan si se ven reflejados en la televisión, igual habría que ir Es difícil. pues, abriendo un poco... Es difícil acceder a los No, medios se han nacionales. inundado Bueno, es muchísimas difícil, pero cosas. sí hay programas donde se accede con problemas de ciudadanos. Hay filtros también. Yo creo que si creas... No sé si os habéis movido algo. Sí, así, sí, Hemos removido cielo y tierra, pero Sí, es muy difícil no es fácil. acceder a esos a un nivel nacional. Hay un control desde ciertas partes o ciertos intereses, porque cualquier noticia de León reivindicativa es cortada, mermada, a no ser algo llamativo, espectacular, que sea en perjuicio o alguien que ha hecho una manzanera, en fin, algo Otra cosa es que negativo, crees ¿no? un conflicto muy grande, es decir, si Aparte lías de una los bronca muy juegos gorda, sales. Y los juegos, si se dan cuenta, aparte de hablar de León, se hablaba sobre todo de Galicia, específicamente mucho más que de León. Y no quito los prejuicios y los problemas que haya tenido ese, pero la mayoría de las noticias estaban centradas en Galicia mucho más que en León. Bueno, pues yo veo noticias que denuncian casos particulares, casos de... Mira, al muy relevantes hilo de lo que estamos hablando de nivel nacional, se me está ocurriendo una cosa que es que lo del nivel nacional está muy bien, pero a mí me parece que lo que falta en León es movilización de los propios ciudadanos. Puede que la plataforma en este momento sea más visible, pero yo he hecho en falta que de verdad, yo uso el tren casi todos los días para bajar a León, 2 o 3 días a la semana yo lo utilizo. Lo que oyes en el tren que baja para León o que sube es conformismo, es, bueno, pues si tenemos esto y suerte, pues si no nos lo quitan, suerte tenemos. Es decir, el mismo ciudadano que está usando el tren y el mismo ciudadano que vive en León no se mueve y, lógicamente, traspasado al político de turno, pensará, si a mí me siguen votando lo mismo, ¿para qué me voy a mover yo o pelear por algo yo, pero si estos me van a votar igual? No sé si ese será el pensamiento real del político de turno o no, pero bueno. De hecho, me parece que se ha comentado hoy que lo importante para un político no es que le vote, no deje de votar o que le bien, sino de qué manera consigo que el partido me ponga en puestos de salida. Bueno, pues... Consuelo, ¿puedo responderle a ella un momento? Sí. El tema de los medios de comunicación, tenemos un listado de programas que nos parece muy interesante que se abra el paso FEBE. A uno de ellos ya hemos escrito, no hemos sabido nada, hemos escrito varios miembros, porque es el que nos dijeron que era el que había que acudir. No nos han hecho caso, pero yo estoy de acuerdo en que saltar a... Bueno, yo y toda la plataforma estamos de acuerdo en que saltar a los medios de comunicación nacionales sería la bomba, porque tienes razón. A ellos les mueve muchas veces lo que se hace eco y se les toca en su orgullo o se les sale una mancha, pero claro, otra cosa es que esos medios de comunicación nacionales nos estén haciendo caso. Bueno, pero igual no es tanto plantear, queremos que venga el tren aquí, sino se están invirtiendo 40 millones de euros, que hemos dicho esta mañana, en una vía que no tiene ningún servicio. Sí, pero nosotros hemos hecho como entonces, pues, un plan de como una comunicación. malversación de Sí, pero a ver, todo eso se ha contado a una serie de medios de comunicación nacionales y no se han querido hacer eco. Pues ya está, no se han querido hacer eco. Pero, ¿Que por nosotros ejemplo, vamos a seguir insistiendo? Sí,
El trabajo se hace. Otra cosa es que den los resultados al día siguiente. Bueno, que una cosa es que no nos cojan en las manos, que Claro. sabemos, pero hay otras cadenas que igual sí que tienen equipos de investigación. Ahí estamos, ¿no? Hay toda una serie de personalidades vinculadas, por ejemplo, a la línea del tren, como son Jesús Calleja, Ferreras, que nació en la Encina, el periodista Javier Ruiz. Bueno, hay toda una serie de personas que hemos intentado contactar, gente aquí con bastante más notoriedad que nosotros ha intentado contactar con ellos con escaso éxito. Y está claro que una persona así, es decir, 5 minutos de una persona así, pues vale mucho más que muchas horas de nuestro tiempo de trabajo. Puede acceder a llegar. Perdona, no lo había oído. Estaba hablando ahora con Ana de la Sexta, con Gonzo, el periodista, que siempre se hace eco de problemas. Nos ha hecho, no sé si os habéis puesto en contacto. Ahí tenemos que contactar, hemos ido contactando con programas, de momento es que no es sí o no, es que no nos han respondido. Entonces, bueno, tenemos un listado, sabemos que estamos llevando a cabo unas cuantas acciones, las acciones se van sucediendo, es ir picando y que vaya una respuesta. Sí. Una de las posibles actuaciones que has señalado tú es que se pudiera hacer la transferencia de la vía de León Bilbao a la Junta de Castilla y León, ¿no? Pues yo creo que estamos en el momento justo, porque si, como se habla, las elecciones van a ser en el marzo del año que viene, un buen momento para plantear a la Junta que se hiciera cargo de esta vía, igual era ahora, que en vísperas electorales igual es un año. Sí, no, es evidentemente es el momento para plantearlo, pero el problema es, también hay que mirarlo, es decir, para empezar es un poco injusto para la Junta de Castilla y León, hay que reconocerlo, que esto es un problema 100% del Ministerio de Transportes y que lo tendrían que cargar ellos. Entonces, bueno, si lo cargan con los fondos que el Ministerio no quería destinar a esto, bien, pero si simplemente se cargan ahora con un problema de 25 o 30 millones de euros que les cae del cielo, pues hombre, es un poco injusto para ellos, pero bueno, yo creo que sí que hay que aprovechar el periodo electoral en el que vamos a estar para por lo menos indagar en ese aspecto. Yo quería decir una cosa, que esta mañana precisamente critiqué el fracaso del tranvía en su momento, precisamente por haberlo realizado de forma a carreras de prisa y tal, en un periodo preelectoral. Tiene la ventaja de que pones el foco por ese asunto, pero el político de turno puede coger y vale, aceptar el asunto y te mete un sí electoralista, sí a lo que tú me digas, sí a todo, o después incumplirlo. Me veo abocado a llevar eso en un programa electoral a 6 meses de unas elecciones, te voy a contar una milonga que después voy a incumplir. Es que estamos acostumbrados a eso, y esta mañana lo que incidí es en que hay que hacer un trabajo serio, a medio plazo, y en este caso estaríamos hablando a muy corto plazo, a 6 meses vista, y tener un interlocutor enfrente con no solo la Junta, sino el que te podría hacer el traspaso, que sería el Gobierno, y que las dos partes incluso fueran serias. O sea, y de buena fe, como decías tú. Y de buena fe. Entonces, yo por parte de la Junta veo ciertos interlocutores que están preparados técnicamente, pero yo en el Ministerio es que lo que veo es que pasa Óscar Fuente que va a contar la mayor mentira del mundo y nos la vamos a creer. Entonces, claro, tiene la cara y la cruz. Por una parte se podría plantear, pero yo lo dejaría precisamente para después de las elecciones, para que nadie nos coloque la mentira gorda del siglo. Porque ya no, pero hay que hacerlo con mucho. ¿Por qué hacer? ¿Resuelves el convenio marco? ¿Le quitas la obligación que tiene ahora mismo el Ministerio de Transportes? ¿Le liberas de esa obligación para dársela a la Junta? En ciertas infraestructuras, por ejemplo, hay calles. Cuando una calle, por ejemplo, en León había calles propiedad de la Diputación. Cuando se las iban a ceder a los ayuntamientos, por ejemplo, la carretera Alfageme entró por el camino, era de la Diputación, la arregló y se la cedió al ayuntamiento. O sea, la transferencia se hace cuando tú ese servicio lo transfieres de forma decente. Porque si piensan esto transferido a la comunidad autónoma, FEBE, en la situación actual, entonces es para decirle, oye, majo, es tuyo, es que primero lo arreglas y luego hablamos cuando me vayáis a entregar esa infraestructura en condiciones. Porque si resulta que nos la dan en precario y los ciudadanos de León vamos a tener que pagar los tranvías, cuando en Cataluña se les está pagando absolutamente todo, pues yo quiero el mismo trato que un catalán. A mí me contratan los trenes
y luego me cedes la línea. Claro, pero eso es la negociación que tiene que Claro, hacer la Junta. pero a 6 meses vista. No, pero eso es una negociación que tiene que hacer la Junta. La Junta y el Ministerio, y está de acuerdo. El Ministerio, arréglamela, que luego ya me hago yo. Claro, pero eso lleva. Bien, pero quiero decir que el Ojalá, momento, ojalá. sería ahora. Hombre, para tantearlo seguro que sí. Claro, para tantear. O sea, mejor eso que no decir nada. Sí. Bueno, no sé si sabéis, la línea León-Bilbao pasa por 3 autonomías. Castilla y León, Cantabria y en la parte ya llegando a Balmaseda, no sé si es de Álava. O sea, 3 autonomías. Más luego hay otro factor que interviene en la línea León-Bilbao, que es el Ministerio de Defensa. Línea estratégica a nivel de defensa. O sea, la cosa se va a complicar. Se divide solo no soluciona algo. la línea en Castilla y León. No, el País Vasco ha manifestado que quiere llegar hasta su territorio. O sea, el País Vasco ha manifestado que quiere incluso ampliar su parte en su territorio. O sea, es cuestión de llegar a un acuerdo y claro, Pero es que eso cuando lleva se tiempo. plantea el tema de comunidad, luego mata fronteras, todo eso se cambia. Sí, pero en caso de que llegue el tren efectivamente hasta León, el Tribunal Supremo de León, de la provincia de León, por decirlo así, no sé hasta qué punto tiene que intervenir el País Vasco o Cantabria Suprema. No, porque la transferencia, por ejemplo, sería solo de León Guardo o de León hasta el último pueblo de Burgos, y la línea de media distancia León-Bilbao seguiría estando que es un tren al día, que tampoco representa gran cosa. Ya seguiría estando en manos de Renfe. Entiendo que lo que hay que solucionar es primero el problema que tenemos en casa y luego que haya que negociar con otras autonomías. Pero vamos, que si lo han hecho en Mallorca, en Valencia, en Cataluña, en el País Vasco, tampoco debe ser tan complicado, vamos. Además que me da la sensación que ninguna de las dos administraciones, en ninguna de las dos, como decía ahí el compañero, que si hay buena intención se soluciona, pero me da la sensación que ninguna de las dos... Yo creo que ambas son de mala fe, entonces, claro. Y menos no hace más aquí. Es más, cuando se hizo la coordinadora de los 90, cuando se cerró la línea, un gran efecto haya sido, ahí el Ministerio de Defensa dijo, pero no, ya no hace nada. Pues no lo diría muy alto porque la cerraron. No se cerró. Vamos a ver. El presidente para los viajeros. No es que lo... Bueno, se mantuvo para mercancías. Podía seguir pasando y había trenes que llegaban hasta Cistierna, locomotoras, que se cambiaban con Balmaseda, etcétera, etcétera. O sea, había movimiento. O sea, la línea no estuvo nunca cerrada, estuvo cerrada al servicio de viajeros. Solamente quedó de viajeros de León a Matallana. El resto fuera para el servicio de León. Podemos hablar todos. Desgraciadamente, lo que pasa entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes, pues pasa lo mismo que hablamos esta mañana. Son dos ministerios gestionados de dos maneras muy diferentes. En una hay un señor que ya sabemos a lo que se dedica, y en otra hay una señora razonable, Margarita Robles, que además es de aquí. Bueno, el Ministerio de Defensa no se suele, incomprensiblemente no se suele involucrar demasiado con estos temas, y estamos viendo que es muy necesario. Yo también estoy metido aquí en la labor de Salvemos a la Ruta de la Plata, porque parece que siempre estamos en todos los charcos, y tan estratégica como la línea de la Robla es la Ruta de la Plata, porque más todavía porque comunica toda la industria, que hay 300 y pico industrias en el norte con las del sur de tema armamentístico. Sé que internamente tienen cierto conflicto porque el Ministerio de Defensa sí quiere apostar por la Ruta de la Plata, pero llega a oídos de la sordera de Óscar Puente y se lo pasa por el arco de Medina del Campo. Y entonces no hay nada que hacer. Entonces, lo mismo no hay nada que hacer con la Ruta de la Plata que con esto. Y como no quieren choque, pues cualquier día nos van a invadir por cualquier sitio y no podemos mover los tanques, que a nadie le gusta que se muevan, pero las guerras existen, ni de norte a sur, ni de sur a norte. Entonces, es un problema añadido de nación, de país, de complejos,
Pero muchos ferrocarriles se construyeron en el siglo XIX por razones estratégicas militares, porque necesitas defenderte. Ojalá nunca haya ninguna guerra, pero es una de las opciones. No veo ninguna solución al respecto, aunque sería muy deseable. Solo queda la teoría. Yo quiero comentar una cosa que se me ha ocurrido y luego habla usted, ¿vale? Que ahora estamos focalizando mucho, porque como ahora Óscar Puente es el ministro de Fomento, lo estamos focalizando mucho en él, pero él lleva un año de ministro. Que yo quisiera entender qué pasa para que en los 14 años anteriores, pasándose 7 ministros en este ministerio, ¿dónde está el tope o dónde está el tropiezo para que ninguno de esos ministros haya considerado que esto debe hacerse? Porque han pasado 7 años del PSOE, 7 años del PP. Y ahora Óscar Puente, sí, es cierto que está él ahora, que lleva un año. Pero, ¿qué pasa con el resto de los ministros? O de los... Me gustaría saber, quizás por el tema este de averiguar qué es lo que pasa técnicamente... Lo mejor siempre es, en vez de hacer elucubraciones, es tener acceso a los expedientes. Y los expedientes, si en vez de pedirse hace 4 meses, se hubiesen pedido hace 10 años, pues ya los tendríamos. Disculpa, Manuel, le doy la palabra un momentín a él, que se la pisé yo antes, y luego vas tú. Voy a meter un tema que no es propiamente feo. Voy a contestar al compañero con la Ruta de la Plata, pero al final es un problema de León en concreto. La primera vez que se suspendió la Ruta de la Plata fue cuando se empezó a hablar de la posibilidad de hacer rutas comerciales desde Gijón a Europa. Ahí, ¡pum!, se empezaba a hablar del tema y ya quitaron la Ruta de la Plata. Y en este momento hay unos intereses legítimos, yo no voy a decir que no, pero hay unos intereses entre Muset y Bilbao. Los dos son puertos centrales de mercancías del norte de España apoyados por Europa. Y los dos van para su casa, evidentemente. Pero toda la mercancía que venga desde África, dirección norte de España, desgraciadamente van a Bilbao, porque la Ruta de la Plata no existe. Va directamente desde Cádiz, Madrid, Valladolid, Bilbao. Y los vascos, muy inteligentemente, todo lo que sea barrer para su casa lo hacen, y todo lo que sea impedir algo de desarrollo de Muset o en León, favoreciendo a Muset, lo venden en votos en Madrid. Yo no sé si la FEBE tendrá que ver también algo del negocio de esto, pero la Ruta de la Plata, principalmente el problema es los intereses legítimos, no digo lo contrario, pero legítimos del País Vasco en contra del Muset. Así de simple. Manuel. Hombre, el problema nunca es de quien defiende lo suyo, el problema es del que no defiende lo suyo. Exactamente, exacto. Yo quería contestar a la pregunta que acabas de hacer. ¿Por qué ningún ministro en 14 años ha tomado este asunto en serio? Pues está muy claro. Ningún representante público de León se lo ha planteado. Es decir, si nadie pide, ¿por qué voy a meterme yo a arreglar un asunto? Para los representantes públicos de León no existe este problema. Ningún senador, debían ser todos juntos, porque alguno tira una piedra de cuando en cuando, pues es para salir una foto y no vale para nada. Pero si 3 senadores son los que hay, o los diputados, quieren hablar con el ministro de ese asunto, el ministro tiene que responder, pero no hay ningún representante público que lo haya hecho. Esto está muy claro, está muy claro. Bueno, pues sí, ya hemos llegado. Bueno, alguien puede hacer alguna pregunta más si quiere, si no pasamos a la siguiente ponencia.